Pues la idea surgió por dos premisas que de golpe encajaron. La primera era crear una historia de terror personal, y para ello pues empecé como a buscar en mis propios miedos, ¿no? ¿Qué me da miedo realmente a mí? Y me vino a la cabeza una sensación de angustia que alguna vez había vivido, una idea que era la idea de perderte en tu propia casa, que al final perderte en tu propia casa es perderte en el lugar más personal o más íntimo, y eso lo relacioné a perderte en tu propia cabeza, y eso lo ligué a otro miedo como muy esencial que yo tenía, que tenía que ver con mi historia personal con mi madre, que mi madre tuvo Alzheimer y murió, y me imaginaba como por lo que ella pasó, lo que debió pasar, y me aterrorizaba, ¿no? Eso, y realmente era como que la imagen esta de perderte en la casa me ligaba muy bien con la idea de desubicarte, y la angustia que eso produce, que es una de las cosas que yo vi que a mi madre le pasaron y le hicieron sufrir mucho, ¿no? Exacto, algo así. Yo creo que como juega con miedos como muy esenciales, ¿no? Al final el miedo a la muerte, el miedo a la vejez, el miedo a la enfermedad, el miedo a la pérdida, sobre todo. Entendí que podían entrar dentro de eso, aunque partiera de algo personal. Y la idea en el fondo era hacerlo bajo la forma de una película de terror, de género, pero la esencia que guarda es de drama, o sea, es un drama, en el fondo, es un drama personal que vive el personaje. Pero me iba muy bien ese formato de género, ¿no? Al final estamos hablando de fantasmas que al final, como siempre, son fantasmas interiores dentro de la película. Y fantasmas, hay una especie de casa encantada, hay incluso una figura que cumple la función de medium, por decir, pero todo al final lo que explica es un drama, y mi intención era una forma que el espectador pasara por una especie de catarsis, que es el que le ocurre al personaje principal. Yo ya conocía la casa, o sea, cuando escribí, estaba escribiendo teniendo en cuenta la localización real, casa de amigos, entonces ya lo tenía en cuenta, y luego lo que hubo es un trabajo como de planificación bastante importante para crear ese puzzle. O sea, al principio la película son planos estáticos bastante amplios en los que ves la relación de espacios, y pues a través de una puerta ves la habitación de enfrente, etcétera, y luego para luego poderlo romper, para que el espectador al principio piense que está ubicado, que más o menos conoce ese espacio, y luego destrozarlo. Y en el fondo ese laberinto en el que se convierte la casa realmente se consigue con un truco muy sencillo de montaje, o sea, con trucos muy sencillos de montaje. Parece que sea enorme, pero en realidad quizás usamos como 4 habitaciones, lo que pasa que luego las redecorábamos, entonces entraba por una puerta corta y entra por la otra, y el que lo habías grabado al día siguiente, o sea, que el puzzle también tiene mucho que ver con trucos de montaje y de planificación. Mira, la actriz principal, que es María Rivera, ya era amiga mía. Era amiga mía, y yo ya había trabajado mucho con ella y la había visto mucho en teatro, por ejemplo, con lo cual yo sabía que estaba capacitada para hacer un papel así de envergadura, más o menos, o sea, de peso. Y luego que a nivel de sensibilidad sabía que encajábamos, o sea, había todo un trabajo previo por la propia relación que teníamos, que ya estaba hecho, que con una actriz que no conociera de nada me hubiese costado mucho, porque al final hay mucho de eso, apertura de cosas tuyas personales, y no te desnudas tan fácilmente ante alguien que no conoces, y por parte de la actriz ver que tú lo haces y que te conoce y que tiene esa confianza, permite que ella también se desnude, por de alguna forma, emocionalmente, y confía, porque es verdad que María confió en mí de una forma muy ciega. O sea, yo le pedía cosas que ella decía, sí, vale, o sea, que de golpe, compórtate como una niña de 15 años,
me miraba como, ¿me estás pidiendo esto? Sí, 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 vale, venga. Y la tía se tiraba, o sea, ella sabía que lo que queríamos explicar lo tenía claro, y entonces era como, bueno, pues vamos allá, ¿no? Y yo creo que gracias a esa confianza. El resto de actrices también las conocía y también había trabajado con ellas. Y de alguna forma todas al final las elegí por lo que ellas personalmente, casi como personas, me transmitían y que tenían mucho que ver con el personaje. Por ejemplo, el personaje de Malena, que es más terrenal, práctico, es como la persona la presente. Carla Torres, que es la actriz, me da eso. Aida Oset, que es como esa figura de madre joven que aparece al final, etc. Tiene una cosa de aire, tiene una cosa medio mágica en la mirada. Bueno, a mí me transmite realmente una cosa muy parecida a lo que el personaje requería, así que para mí fue como muy claro ponerlas ahí. Yo creo que el rodaje lo disfruté muchísimo, porque en este caso, la primera película, por ejemplo, lo viví más como algo casi traumático, o sea, era como estar renunciando constantemente a cosas que no llegas, que no puedes, que tal, que tienes que cambiar la planificación, ¿no? Romper páginas de guión, bueno, pues no puedo rodar, a ver cómo lo soluciono, que se entienda esto sin que... Y en este caso ya la diseñé de una forma desde guión, como para que poder trabajar más en pequeño, poder dedicarle más tiempo a las actrices. No había tanto, había como una pretensión estética en la primera como grande, y entonces eso, bueno, hacía que cosas más esenciales a lo mejor se perdieran o se echaran a segundo término, y en este caso ya me la hice para poder hacer cosas que eché falta y lo disfruté mucho. Fue un camino muy relajado, no fue de esto, ¿no? Digo, como es un drama, pues lo pasamos fatal, llorábamos después de las tomas y la actriz se traumatizó, no, era como unas risas, ¿no? Realmente trabajamos muy bien, lo disfruté mucho. A mí el proceso de preproducción siempre me encanta porque yo dibujo y lo planifico todo con Story, incluso escribo muchas cosas, muchas secuencias a nivel visual, no escritas, y lo disfruto siempre. Pero en este caso, en concreto, la parte esta de rodaje la disfruté mucho.